Un gusto estar de nuevo con ustedes con nuestro programa Entre Palabras, un espacio dedicado a analizar diferentes problemáticas desde la perspectiva del psicoanálisis y la psicología. Estamos ahora también en las redes sociales de Facebook y YouTube, donde ustedes pueden dejar sus comentarios. También quisiéramos que nos escuchen en Spotify. Mi nombre es María Cecilia Ondarza y les traigo un tema dedicado a la educación. Lo he titulado Una mochila escolar cargada de incertidumbre. Sabemos que las mochilas escolares deberían estar cargadas de ilusión, pero lamentablemente esta situación de pandemia nos ha puesto a todos en vilo y ha afectado a varios estamentos de la sociedad y no podía ser de otra forma a la educación. Actualmente billones de niños han quedado sin escuelas en el mundo y eso va a tener un costo social a la larga, a veces pareciera irreversible. De todos modos, las personas que trabajamos en defensa y en pro de los niños, las niñas y de la juventud, sabemos que esta pandemia nos ha hecho dar cuenta que lamentablemente la educación aún no es un derecho, sino es un privilegio y un privilegio de pocos. Y lo mismo ocurrió en Bolivia. Lamentablemente, el 12 de marzo se dictó que ya no se podía asistir a las clases de manera presencial debido a la pandemia y se inició un peregrinaje tratando de compensar las clases presenciales con los entornos virtuales de aprendizaje. Este ha sido una travesía para los docentes, quienes han tenido que adecuarse a este sistema, y lo mismo para los estudiantes y para las familias que acompañaron este proceso. Pero esta situación se ha tornado insostenible, a pesar de que los docentes se han tenido que capacitar, no solo por el Ministerio de Educación, sino por sus instituciones educativas. Ha llegado a un punto que ya no pudieron sostener esta situación por las presiones sociales. Las familias no estaban contentas con este proceso y a esto se sumó el problema económico, donde lamentablemente, por ser un país desfavorecido, las familias han tenido que optar entre invertir en la familia, en la salud, en la alimentación o en la educación. Y la educación cayó. Y de ese modo, el 31 de julio se ha dictado la clausura del año escolar con la promoción al curso superior de todos los estudiantes. Eso de algún modo ha repercutido tan fuerte que los estudiantes se han quedado sin colegio, faltando 5 meses y sin haber adquirido los conocimientos básicos, ya que tuvieron clases presenciales menos de un mes y un tiempo más bajo los entornos virtuales. Ahora, esto se ha analizado desde varios puntos de vista, desde el punto de vista de las familias, de los docentes, pero yo quiero hablar de un sector de la población, y este sector es justamente los escolares. Pero quiero tocar particularmente los chicos que estaban a punto de salir del colegio, aquellos estudiantes que estaban en la promoción, porque sabemos que la promoción es un año especial y pues no han tenido casi clases. Entonces, ahora lo que quiero hacer es que, de algún modo, antes de hablar del tema, escuchemos la opinión de algunos estudiantes que están en la promoción. Y voy a poner el audio de algunos estudiantes que justamente expresan sus sentimientos y cómo esto les ha podido afectar desde la pandemia. Escuchemos entonces. Como alumno de la promoción 2020, este tiempo de cuarentena, puedo resumir mi experiencia de colegio con la palabra frustrante, ya que todas las expectativas, anhelos, sueños, hasta incluso un viaje programado que teníamos este año, desaparecieron poco a poco. Sin embargo, ahora siento que estamos día tras día intentando superar y poner los pies en la tierra mirando hacia el futuro. En muchos momentos de esta época, tuve la oportunidad de reflexionar y pensar en todo lo que pudo haber sido y no fue. Pero eso me enseña mucho más ahora a valorar las cosas. Muy bien, podemos ver en este audio simplemente lo que dicen, la frustración. Es una situación terrible porque
si teorizamos un poco y vemos desde el punto de vista psicológico, sabemos que la educación no se basa simplemente en la transmisión de conocimientos. Es más, me voy a remitir a un texto de Freud de 1914 que se llama La psicología del colegial, donde explica que desde el psicoanálisis entendemos la educación como un vínculo transferencial que va más allá del proceso académico e intelectual, sino que dice que se juega en esta relación estudiante-docente una serie de procesos afectivos que son procesos inconscientes que hacen que el estudiante quiera o no quiera estudiar. Es decir, cuando el niño llega pequeño al colegio, de algún modo llega con un bagaje afectivo que ha sido aprendido desde la escuela. Él ha aprendido desde la escuela, pero esos sentimientos que tiene hacia imagos paternas, a sus padres, sus hermanos, los transfiere a la figura del profesor. Y los primeros años de vida del escolar están idealizando esta figura del maestro o la maestra, idealizan porque transfieren esas imagos paternas a la imago del profesor. Posteriormente, cuando el niño crece, él deja caer un poco estas imagos, tanto paternas como, sobre todo en la adolescencia, como los imagos del profesor, y lo que hace es entonces idealizar a sus compañeros y a otras figuras que son para él importantes, pero se vuelve muy importante el lazo afectivo entre los pares. Además, estamos en una situación de pandemia, por lo tanto, estamos frente a un real porque hay un riesgo de muerte, de enfermarse, de afectar la economía, afectar la normalidad, que de algún modo nosotros estamos todos bajo una tensión y una cierta angustia. Y esto obviamente les afecta también a los estudiantes, porque han roto con su rutina, tienen que estar encerrados en 4 paredes cuando es el momento de socializar, el momento de estar con sus amigos. Entonces esto se vuelve en una angustia. Sabemos también desde el psicoanálisis que la angustia es un real que se da desde el nacimiento. Cuando el niño nace, siente ese desamparo, esa angustia, esa sensación de desamparo que se cubre con la presencia de un otro, es decir, un otro va a calmar esta angustia. Y en la situación de los estudiantes, sus pares, sus compañeros, incluso a veces los maestros son quienes ponen un coto a esta angustia, limitan esta angustia. Y aquí tenemos, por ejemplo, la viñeta de otra estudiante que nos explica desde sus palabras lo que ha sentido por esta pandemia y nos hace pensar exactamente cuán importante es la relación con el otro. Ella nos dice, con sus palabras, al principio pensé que acabaría rápido todo esto, pero mientras la situación empeoraba, me iba dando cuenta que todos los momentos y actividades planificados que estábamos perdiendo, todas las experiencias y con ellas los sentimientos y emociones, momentos únicos que solo los vivimos una vez en nuestras vidas. También sentía impotencia cuando veía cómo todo estaba de mal en peor, y al estar en mi casa viendo cómo el tiempo pasaba y no podía hacer nada, mientras pasaban los días recordaba todos los momentos que viví en el colegio y me puso aún más triste saber que nunca más volveré a esas aulas y compartir una clase más junto a todo mi curso. Pero gracias a las clases virtuales que llegaron al punto de ser lo único que me mantenía cerca de lo que era el colegio, ya que aún podía seguir escuchando a mis compañeros y a los profesores, ya que con el simple hecho de escucharlos me sentía bien. En esta viñeta explica ella claramente cómo la angustia de algún modo para los estudiantes ha sido calmada con la presencia de estas clases virtuales y tener de algún modo el contacto con sus pares. Entonces, esta situación ha generado realmente una situación de desamparo y de angustia para los estudiantes y sobre todo para aquellos que están en la promoción. De ese modo también quiero escuchar lo que nos dice otro de los estudiantes de la promoción y cómo se ha sentido en esta situación de pandemia. Escuchamos entonces, por favor, lo que nos dice Ernesto. Bueno, como estudiante de la promoción 2020, esta pandemia me cayó como un golpe duro.
Y no solo para mí, estoy seguro que para todas las promociones esta pandemia les cayó como un golpe muy duro, ya que quitarte el último curso del ciclo escolar, como es la promoción, es sinceramente una sensación terrible, ya que la promoción no solamente se trata de que es el último curso y luego se acaba y es solo estudiar y listo, sino se trata de que es el año en el que más que todo sobresalen las actividades extracurriculares y en las que en su gran mayoría siempre la promoción sale a sacar pecho por su institución. Entonces, es una sensación sinceramente de tristeza y de frustración el no poder haber hecho todas esas actividades. Esta pandemia tal vez en algunos sacó lo mejor y en otros lo peor. Pero en mí, lo que yo he podido sentir en esta pandemia, en cuanto al ser un estudiante de la promoción, es que ni una enfermedad, ni nada puede alterar la unidad. Ya que en esta pandemia, en las varias promociones y en mi promoción, nosotros hemos logrado unirnos de tal forma que ahora nos llevamos mejor que estando presencialmente. Y sinceramente esa es una sensación de tranquilidad, el saber que nunca nos vamos a separar de nuestros compañeros, nunca me voy a separar de mis compañeros y que ante todo siempre vamos a estar unidos. Muy bien. Volviendo al tema, entonces, podríamos decir que esta situación ha afectado a la educación de sobremanera, a las familias de manera económica, pero no podemos olvidar que también esto ha tenido sus efectos psíquicos y emocionales que tienen que ser considerados. Por otro lado, los estudiantes de algún modo se han repuesto a esta situación. Incluso en estos momentos están diciendo que tal vez las clases virtuales tendrían que volver. Pero esto genera mucha incertidumbre y vemos cómo ellos de algún modo nos dicen lo siguiente. Una de nuestras estudiantes nos dice algo que realmente habría que escuchar, porque nos dice: aún quisiera volver, pero me aterra la idea de que nada será como antes, y por eso prefiero dar por concluida esta etapa de mi vida. Siento que una etapa de mi vida se cerró sin siquiera haberla abierto. Ahora solo me queda estar más que agradecida por las maravillosas personas que conocí y las enseñanzas que me dieron para ser la persona que soy ahora. Me llevo en mi corazón lo mejor de los últimos 12 años. De algún modo, ellos se han tenido que ir adaptando a esta situación y hacer de esta situación una situación diferente, una situación de seguir adelante a pesar de las incertidumbres. Muy bien. Entonces, el programa trata justamente de eso, de hacer entender que esta situación de pandemia, si bien ha sido muy caótica y además intempestiva y han cortado la educación de una manera abrupta, tenemos que entender que esto tiene que ser, sobre todo para los estudiantes que han terminado un ciclo escolar y tienen que pasar a la universidad. Estoy segura que la mayoría, al terminar ese día que les han dicho que se ha clausurado el año escolar, no ha debido haber ni un papá que le haya dicho felicidades, han hecho todo el ritual y lo han felicitado por el que ha pasado el curso, sino se han debido sentar a la mesa y decir: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estudiar? Tienes que decidir qué estudiar. Hay que darte clases de preuniversitario, etc. Entonces, este proceso, que es un microduelo, porque cerrar el ciclo del colegio es importante y es de verdad, tiene que ser de algún modo simbolizado, no se ha podido simbolizar ni con un ritual ni con nada. Entonces, de algún modo, es importante que esto debe ser tramitado
hablado dentro de la familia o dentro del entorno. Los estudiantes, al terminar este ciclo escolar, de algún modo tienen que simbolizar esta situación y hacer que se introduzca una palabra, algo que calme la angustia. El hablar de esto, el decir que me ha pasado, el decir cómo me siento, que es una población que tal vez no ha sido muy escuchada, tiene que hablar para poder de algún modo apaciguar, calmar. Y lo único que podemos hacer es que, si bien la angustia se está volviendo pandémica, es cierto que esto afecta y tiene sus efectos psíquicos, pero van a ser de algún modo tramitados, cada uno los va a tramitar desde su subjetividad, pero es necesario que de algún modo se haga una simbolización, un acto que haga que los estudiantes hablen y pueden apaciguar y dejar de lado todos estos contratiempos que han tenido. Lo más importante es que en una situación de angustia se hable, se simbolice y de algún modo se apacigüe y se los tome en cuenta. Gracias.